como coanfitrión, ¿ya? No, ya, justo ya, perfecto. Ya, gracias, doctora. No se preocupe, ok, ya. Buenas noches con todos. Vamos a empezar la charla. Esta es una introducción a la parte de neurooftalmología que ya iniciamos ya full a la próxima semana.
Algunos acápites que vamos a tratar el día de hoy los hemos ido viendo en anatomía, pero los vamos a ir recordando. El tema de hoy es visión binocular. Para que tengamos una adecuada visión binocular, lo principal es una función visual adecuada. Y vamos a ir viendo cómo esto evoluciona desde que nacemos. Al nacer, desde la semana 30 de la vida intrauterina, ya tenemos el reflejo fotomotor. Cuando nacemos hay parpadeo la luz. Si el bebé le llevamos la cabeza hacia atrás y hay una iluminación brusca para abrir los ojos, eso se llama el reflejo óptico de Paper. O sea, llevamos la cabeza hacia atrás cuando lo iluminamos de forma muy intensa. Recordemos que cuando nacemos no vemos a colores, conforme avanzamos en edad, estos recién van apareciendo. El campo visual también es mucho más restringido en los bebés, es entre 40 grados verticales y 60 horizontales, y la agudeza visual es muy mala cuando nacemos, entre 20/800 y 20/400. Por eso, a esta edad, lo único que se le va a pedir al bebé es que fije el estímulo luminoso, no lo va a seguir, solamente lo va a fijar. Desde la segunda hasta la cuarta semana, que es el mes, ya va a ir evolucionando, va a ir madurando este sistema visual y ya encontramos no solamente fijación, sino seguimiento de objetos. Hay un cierre espontáneo de los ojos cuando acercamos cualquier objeto. Eso es un mecanismo de defensa. Y a las 2 semanas puede haber los ojos de muñeca, así como cuando movemos la muñeca y se mueven los dos ojitos simultáneos, ya puede existir esos ojos de muñeca a la segunda semana. El color rojo lo visualizamos recién a los 2 meses. El color verde a los 3 meses. El color azul a los 4 meses. Y ya vemos la mayoría de colores a partir de los 6 meses. Lo que hacemos con los bebés más pequeños, si los queremos estimular, usamos franjas blancas y negras. Por eso se habrán fijado los que son papás, la mayoría de juguetes para los bebés recién nacidos tienen mucho de eso. Tienen franjitas entre blancas y negras o figuras blancas y negras, y conforme va avanzando el bebé en su edad, recién se van introduciendo los colores al juego. Recordemos, rojo 2 meses, verde 3 meses, azul 4 meses. Ya cuando tenemos un bebé de 3 meses, ya hay reflejo de convergencia. Ya acomoda. Hay un movimiento de seguimiento mucho más maduro y uniforme. Es mantenido ese seguimiento. Hay coordinación binocular, porque ya el reflejo de fusión, que es tan importante, empieza a funcionar. Ya ve el color rojo, ya ve el color verde y va mejorando su agudeza visual. A partir del 3er mes, puede haber una desviación intermitente. Puede que sea patológica o puede que sea un pseudoestrabismo. También ya empieza a distinguir el color azul al 4.º mes. A partir del 5.º mes, ya el paciente ve en profundidad. O sea, ya hay una visión estereoscópica. Para esto requiere que los 2 ojos estén funcionando adecuadamente. En el 6.º mes, ya el niño ve toda la gama de colores y va mejorando la agudeza visual. Al año, el campo visual es similar al de un adulto y la agudeza visual de 20/50. A los 2 años ya proyecta, localiza los estímulos visuales. Y a los 4 años ya se le puede exigir un 20/20 cuando hacemos la refracción. Este es como un repaso, la fijación y seguimiento, la convergencia y la acomodación a partir de la 4ª semana. Pero ¿cómo así evolucionamos respecto a nuestras funciones visuales? Todo depende de la maduración en los distintos segmentos donde se procesa el estímulo luminoso. Entonces, el 70% de las células de la corteza estriada son binoculares. Por eso es tan importante desde el nacimiento que el eje visual de cada ojo permita desarrollar adecuadamente justamente estas células de la corteza estriada. Si no hay un adecuado funcionamiento binocular, estas
células no se van a desarrollar adecuadamente. Si todo se lleva conforme es la evolución, el bebé va a tener estereopsis entre el tercer y el quinto mes. La profundidad va a ser mucho mayor a partir del séptimo al 11º mes. Y a los 5 o 6 años se completa esa estereopsis. Pero desde pequeños, desde el tercer y quinto mes, ya deben de coordinar ojo-mano, que empiezan a ver justamente en profundidad. Esta parte ya la hemos revisado algo en anatomía, pero las vamos a volver a repetir. Como sabemos, la retina es un tejido transparente, muy delicado, derivado del ectodermo neural. Tiene varios tipos de células. Hay varias capas. Aquí tenemos los conos, un cono, un bastón. Recordemos que los conos nos permiten ver en la luz y los bastones en la oscuridad. La retina tiene una zona muy especial que es la fóvea, que es donde se localizan la mayor cantidad de células de conos que nos permiten ver tamaños, colores y formas. Y hay una fototransducción visual. Recordemos que cuando nosotros vemos algo, se desencadena un estímulo. Esto ingresa a nivel de la retina, nervio óptico, cuerpo geniculado lateral y la corteza occipital. Entonces debe haber toda una fototransducción visual y estos fotorreceptores convierten o traducen la energía luminosa en cambios de potencial de membrana a nivel justamente de conos y bastones, o sea, en la retina. Aquí están las células bipolares, las células horizontales, que también las hemos ya evaluado anteriormente. Y estas capas tan importantes, las células ganglionares tipo magnocelular y parvocelular. Las magnocelulares están en menor porcentaje, tienen un mayor campo receptivo, no discriminan las longitudes de onda, son sensibles al movimiento y se conectan con los bastones. El sistema parvocelular es la mayor cantidad de células, pero tiene el menor campo receptivo, son sensibles a las longitudes de onda, discriminan los detalles y se conectan a los conos. Los conos son los que nos permiten ver a colores. Este es como un repaso. Ingresa, aquí está el punto de fijación, aquí están los semicampos, ingresa el estímulo luminoso, nervio óptico, cintilla óptica, una decusación. Todo eso es la fototransducción visual. Algo muy similar en este gráfico. Después de que pasa por el nervio óptico, hay una decusación, este estímulo ingresa al cuerpo geniculado lateral, que es una zona de relevo. Funcionalmente es monocular, pero recibe información de ambos ojos. Aquí está la corteza estriada con el desarrollo de las células y de las distintas capas, con influencia del sistema parvocelular en mayor cantidad y magnocelular, en un 10%. Aquí está el desarrollo de la corteza estriada, que es tan importante. Nos permite tener agudeza visual. La capa 3, que nos permite la visión binocular a nivel de la corteza estriada. Entonces, la simetría de la capa 4 es el producto del fracaso de la vía aferente sensorial. Cuando un niño nace estrábico o, por ejemplo, nace con cataratas congénitas o con ptosis palpebral, no hay esa adecuada estimulación visual y esta corteza estriada en su capa 4 no se va a formar. Por lo tanto, a futuro esa fototransducción va a estar interrumpida justamente por una alteración de esta capa 4. Es tan importante para la agudeza visual. Aquí está la capa 4. Todas estas capas son importantes, ninguna deja de serlo, pero esta es la que justamente se va a interrumpir si es que hay una barrera a nivel del eje visual que no va a permitir ese estímulo aferente. Veamos acá las capas. Es un ejemplo. No necesariamente así es en la anatomía como tal. Cuando nacemos tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo, con todas las fibras adecuadas. Conforme vamos avanzando, a los 6 meses de edad,
hay ciertos cambios, pero cuando hay estrabismo, o sea, cuando hay una limitación y no hay una fototransducción adecuada, estas células van disminuyendo en cantidad. Y si se dan cuenta, la sinapsis entre las neuronas también va disminuyendo. Miren cuántas sinapsis hay cuando nacemos. Eso va disminuyendo conforme nos hacemos más grandes. Pero en un paciente estrábico, estas sinapsis son cada vez menores. Y en los ojos ambliopes, el ojo dominante, que es el ojo que va a mirar, es el ojo que procura hacer más sinapsis, mientras que el ojo que es ambliope no tiene las sinapsis adecuadas. Es como que el otro ojo compensa lo que el ojo ambliope no puede realizar. Por eso ven en una parte más sinapsis y en las otras no. Es justamente por un mecanismo de compensación. Ya hemos visto la parte magnocelular y parvocelular. La vía magnocelular se encarga de la base fisiológica de la velocidad y dirección de los movimientos de seguimiento, vergencia, fusión, disparidad binocular y estereopsis gruesa, que esos son todos los temas que vamos a ir tratando hoy. La vía magnocelular. La parvocelular cursa la información que brindan las bases fisiológicas para el sentido de forma, tamaño, color, estereopsis fina y fusión central. Volvamos a este gráfico. Por eso es que la parvocelular nos permite ver colores porque se conectan con los conos, mientras que los otros detalles de la visión son a cargo del sistema magnocelular que se conecta a los bastones. Todo aquello que sea máxima definición siempre va a estar a cargo del sistema parvocelular. Las cosas un poco más gruesas son a través de la vía magnocelular. 10% magnocelular, parvocelular 90%. Acá hay las áreas visuales a nivel occipital. Todas ellas recepcionan los estímulos que han viajado desde la retina hasta justamente la corteza occipital, áreas 17, 18, 19. Para tener una visión binocular, el ser humano ha tenido que desarrollarse desde el pez al hombre. La posición de las órbitas de los ojos han sufrido una migración gradual y se han desplazado hacia adelante, de tal forma que la posición se hace paralela, las órbitas son paralelas, justamente por la evolución de la coordinación ojo-mano. Cuán importante es cuando un niño nace, estimularle justamente es el desarrollo de ojo-mano. El niño tiene que ver la mano, es una forma de estimularlo y eso ha permitido que nuestros ojos también tengan una posición paralela. Vamos a ver un video de más o menos de qué se trata la visión binocular. Y entonces, por eso el cielo es azul. Wow, me quedó súper claro. A todo esto, ¿tú sabes lo que es la visión binocular? No. ¿Qué es? Te lo explico. La visión binocular es la visión normal, es decir, es la capacidad que tenemos para unir las imágenes que reciben ambos ojos en una sola imagen. Oh, ¿y cómo funciona esto? El cerebro percibe las señales luminosas que provienen de ambos ojos a través de los impulsos nerviosos. Una vez dentro, se fusionan y se interpretan, enviando una respuesta única con profundidad y en 3 dimensiones. Pero, ¿de qué factores depende? Muy buena pregunta. El funcionamiento adecuado de la visión binocular depende de factores como la anatomía del aparato visual, el sistema motor que coordina el movimiento de los ojos y el sistema sensorial a través del cual el cerebro recibe los estímulos. Entiendo, pero ¿qué pasa cuando esto no funciona? Sucede que se produce un sobreesfuerzo que puede provocar molestias visuales afectando nuestra vida cotidiana. Puede presentar alteraciones como insuficiencia o exceso de divergencia o convergencia, foria básica, visión monocular y estrabismo. Vaya, ¿y cómo me doy cuenta que tengo algún problema? Puedes presentar síntomas como problemas para mantener la lectura y escribir y hacer otras actividades de la vida cotidiana.
Además, puedes presentar diplopía ocasional que se debe a cuando se perciben dos imágenes de un mismo objeto y alteraciones del campo visual. Oh, qué limitante. Pero, ¿cómo me aseguro en caso de que tenga algún síntoma? Lo mejor es que recurras a un especialista del área como un tecnólogo médico con mención en oftalmología y optometría. Wow, es difícil de imaginar todo esto. Por eso mismo te daré un ejemplo de cómo funciona la visión binocular. Imagínate un perrito. Este cuando está persiguiendo a un gato requiere de su visión binocular. Solo así puede saber con total seguridad dónde está el gato. Es lo mismo a cuando un gato persigue a un ratón. El gato a través de su visión binocular tiene un campo visual más amplio y puede saber dónde se encuentra el ratón con exactitud. Si su visión binocular tuviera deficiencias, lo más probable es que vería a más de un ratón y por ende no sabría cuál es el real. El gato también podría tener visión monocular, teniendo un campo visual más pequeño y por ende no podría cazar ratón a través de su visión, ya que solo ve a través de un ojo, por lo que solo puede guiarse de sus instintos. Magnífico. Ahora comprendo todo mucho mejor. Muchas gracias. Como hemos visto, es muy importante tener la visión binocular para nuestra vida diaria en general. Y entonces, Entonces, el tener estos dos ojos frontales, como hemos visto de acuerdo a la evolución, aporta muchas ventajas. El campo de visión binocular es mayor que cada uno de los ojos, que cada uno de los campos de cada ojo, si los estudiáramos por separado. Las distorsiones de la imagen de un ojo muchas veces son solapados por la imagen normal del otro, es como que procura compensar. Hay una sumación binocular y hay una mayor sensibilidad. Y la estereopsis. Hay una mejora cuantitativa y cualitativa en la percepción relativa de la profundidad. Si alguno de ustedes es ojo único, tiene familiares ojos únicos o tiene pacientes ojos únicos, la mayoría se queja justamente de problemas con la profundidad, no tienen estereopsis, porque la visión binocular nos da justamente la estereopsis. En los pacientes con visión monocular se adaptan, pero no hay esa calidad de ver en profundidad como cuando tenemos los dos ojitos. Por lo tanto, dos ojos son mejor que uno. El 75-80% de las neuronas de la corteza visual primaria reciben estímulos de los dos ojos. Si solamente trabaja uno, obviamente se va a reducir esa cantidad de las neuronas a nivel de la corteza visual primaria. Como hemos visto en el video, la visión binocular es una facultad de fusionar dos imágenes separadas, cada una percibida por un ojo, las cuales se juntan en una sola imagen. Por lo tanto, es ver con los dos ojos como si estuviéramos viendo con solamente un ojo. A partir de dos imágenes retinianas, tenemos una imagen, pero cada ojo forma una imagen retiniana, mediante una serie de procesos sensitivos y motores, culminan en la percepción de ellas como una unidad en profundidad estereoscópica. Realizan todo el viaje, la decusación, cuerpo genicular lateral y corteza occipital. Por lo tanto, percibimos una sola imagen, pero también para que haya percepción de una sola imagen, todas estas vías tienen que estar sanas. De nuevo, la vía parvocelular, la vía magnocelular. La parvocelular, la definición de color y forma, los detalles. La magnocelular, movimiento y profundidad. ¿Hasta dónde llegan estas neuronas? Corteza temporal, en la parvocelular, para ver en color y forma adecuadas, y movimiento y profundidad en corteza parietal. Si recordamos la parte de campo visual, en un sujeto normal, la parte lateral es de 200 grados y la vertical de 130 grados. El proceso de la visión tiene dos partes. Una, la parte periférica que ocurre en la retina y que es la justamente conversión del estímulo eléctrico. Y de ahí el acto central que ocurre en el cerebro, donde hay la interpretación de las imágenes.
y es lo que al final nosotros vemos. Como tenemos dos ojos, nuestros campos visuales están superpuestos y los defectos dióptricos son menos molestos porque procuran ser compensados. Y hay una mejor percepción del espacio cuando tenemos funcionando los dos ojos. Al nacer, los ojos funcionan de forma independiente. La visión se limita a la percepción de la luz y al movimiento de los objetos en el campo visual. Los párpados solamente se cierran cuando se proyecta la luz sobre cada ojo. Y a algunos de ellos, cuando se les estimula, no se dirigen hacia la luz. Y eso a veces no es anormal, simplemente es una falta de maduración. Es que nacen los bebés prematuros. La fijación, como ya hemos visto, entre las 4 y 6 semanas, a los 2 meses ya tiene que seguir el estímulo luminoso o seguir una persona. Y a los 6 meses ya fijan un objeto. La convergencia a los 6 meses todavía es lenta y conforme va avanzando, esto también va mejorando. La acomodación es incompleta a los 6 meses y completa a los 5 años. Acomodación y convergencia. Como hemos visto, hay 2 etapas en la visión, por lo tanto, hay 2 requisitos a nivel anatómico. Una, la estimulación retiniana igual desde ambos ojos. O sea, ambas retinas tienen que recibir la misma información y debe haber una alineación ocular correcta. Si no hay una alineación, se van a formar imágenes diferentes y eso va a alterar nuestra visión binocular. En la psicofísica de la visión tenemos que estudiar 1, localización, 2, reflejos optomotores, 3, correspondencia sensorial y 4, fusión. De estos 4 procesos va a depender que nosotros tengamos una adecuada visión binocular y los vamos a estudiar cada uno por separado. Primero, localización. Cada área de la retina posee una dirección visual y un valor motor. ¿Qué es la dirección visual primaria? Es la dirección oculocéntrica de un objeto, pero que está fijado a lo largo de la línea visual principal, que se visualiza en el centro de la fobia. Aquí está, dirección oculocéntrica. Está justamente en la línea visual principal. Está pasando por el eje. Y se localiza y se visualiza aquí, en el centro de la fobia. Por eso aquí está O, la dirección, y aquí está la fobia. También es la ubicación de objetos en el espacio. Depende del punto o área retinal que se estimula. Cada una posee una dirección visual. La localización espacial es relativa a la distancia que separa el área retinal estimulada de la fobia. Posee además un valor motor y el movimiento de fijación foveal cuya amplitud es constante para cada área. Esta localización se desarrolla fundamentalmente a nivel de la fobia. Tiene una dirección visual principal, como ya hemos visto, no induce ningún movimiento ocular porque se trabaja justamente a ese nivel, no a nivel muscular, y es un centro del sistema de localización. La dirección visual principal es la línea visual principal o la línea de fijación, que justamente va a nivel de fobia. Bien, vamos a seguir avanzando. Y la dirección visual oculocéntrica, que también justamente va hacia la fobia. Entonces, cada localización de la imagen en la retina se asocia con una dirección visual específica, denominada dirección oculocéntrica. Esta es la dirección visual principal, pero obviamente hay otras imágenes con una dirección visual diferente a la dirección visual principal, que llegan igual a la retina. Aquí está de nuevo la localización especial oculocéntrica, que es fija y es inmutable.
Hemos visto hasta acá la localización, que fundamentalmente llega a nivel foveal a través de una dirección oculocéntrica. Localización. Aquí vamos a hablar sobre reflejos optomotores. ¿Qué es eso? Son los movimientos oculares inducidos por excitaciones retinianas. Es un mecanismo de ajuste que determina que las imágenes o los estímulos impresionen ambas fobias de ambos ojos de forma conjunta. Y esto también se asocia al reflejo postural. Aquí intervienen los reflejos de fijación, de fusión y de seguimiento. Por eso importa el reflejo postural. Surgen como consecuencia del sistema de localización. Los movimientos del globo ocular por estímulos retinales pueden ser de tipo sacádico, o sea, violentos, rápidos y preprogramados, que son reflejo de fijación. Facilita que estas imágenes impresionen en el área central de la retina. Ayudan al sistema de localización a nivel de la fobia. Estos reflejos pueden ser de fijación, de fusión, de seguimiento y de divergencias. Entonces, los movimientos oculares inducidos por estímulos retinales, como hemos visto, puede ser fijación y de valor motor. Estas vías aferentes están a nivel de las células ganglionares de la retina, que es por donde ingresa, imaginémonos, ingresa el estímulo. Entonces la vía aferente está a nivel de las células ganglionares de la retina y las eferentes, que están ya en la parte posterior, en la corteza occipital, están en las áreas 18 a 19. Hasta aquí hemos visto dos aspectos de la psicofísica de la visión. El tercero es la correspondencia retiniana. Algo parecido a la localización, pero tiene otros conceptos. A cada área retiniana con su dirección visual y valor motor determinado en ambos, le corresponde en el otro ojo otra con igual localización e idéntico valor motor. O sea, en ambos ojos debe haber una correspondencia retiniana. Cuán importante es que los dos ojos funcionen para que justamente haya esa correspondencia retiniana. Si tenemos un solo ojo funcionando, obviamente no vamos a tener una correspondencia retiniana. Y como indica acá, las fobias son las áreas correspondientes por excelencia de mayor jerarquía. La fobia siempre va a ser muy importante para la visión binocular. Cada área retinal de un ojo con dirección visual y valor motor correspondiente en el otro ojo con igual localización e idéntico valor motor. La fobia tiene dirección visual principal, tienen áreas correspondientes de mayor jerarquía, determinan el eje subjetivo alrededor de toda esta fobia, se ordena lo que abarca el respecto del campo visual binocular. Se integran en esa zona estos estímulos. Cada punto de la retina de un ojo se corresponde a nivel cerebral con un punto específico de la retina del otro ojo. Entonces, ambas fobias son correspondientes y son muy necesarias para la visión única. Acá tenemos las áreas correspondientes. Por ejemplo, AL es correspondiente a AR. Así no sea el punto de fijación central, pero, perdón, este es el punto de fijación central, pero igual tienen sus áreas correspondientes. Lo mismo en la figura del triángulo azul. BL tiene su punto correspondiente en BR. Cada punto tiene una correspondencia en el otro ojo. Igualmente acá. F, su punto correspondiente es F'. A, su punto correspondiente es A'. Por lo tanto, los puntos correspondientes tienen una dirección visual común, como nos podemos dar cuenta. A', BB', FF'. Tienen una dirección visual común.
¿Qué ocurre cuando no hay una correspondencia retiniana adecuada? Entonces, esta adaptación está destinada, se supone, a eliminar la diplopia. Pero si no hay una correspondencia anómala, es muy probable que va a haber justamente una diplopia. La mayoría de los pacientes estrábicos no presentan diplopia ni confusión visual, pero su visión única es resultado de la supresión. O sea, estos pacientes estrábicos deberían hacer una diplopia, pero no la hacen por una supresión. Vamos a ver más adelante qué es una supresión. La correspondencia retiniana anómala es un desplazamiento adaptativo de las direcciones visuales del ojo desviado en relación con las direcciones normales del ojo, que fija que hay una alteración en la topografía normal de las direcciones oculocéntricas. Puede haber readaptaciones sensoriales. Esta retina del ojo desviado sufre desplazamiento sensorial. ¿Con qué finalidad? Para recuperar justamente la visión binocular. El área extramacular del ojo desviado adquiere la misma programación o quiere lograr la misma jerarquía de la fobia. Entonces, ¿qué hace este ojito? Se establecen nuevas relaciones funcionales en la vía de la fobia, cuerpo geniculado lateral y corteza, o sea, busca vías alternas a las que ya estaban formadas. Si la correspondencia retiniana anómala es inicial, el ojo afectado permanece con su capacidad localizadora y de ceromotor. Si es antigua, otro punto extrafobial toma la dirección del ceromotor. Entonces va a haber una ambliopía, o sea, es un ojo que no va a ver, pero con fijación excéntrica. Cuando es antigua vamos a tener una fijación excéntrica. Por eso van a haber muchos pacientes ambliopes que tienen que hacer ciertos movimientos con los ojitos o con la cabeza, justamente para fijar de forma excéntrica. ¿Cómo lo evaluamos? Tenemos muchas técnicas para evaluar alteraciones de la correspondencia retiniana. Los vidrios estrados de Bagolini, que los vamos a desarrollar más ampliamente en las siguientes diapositivas. Hay test con vidrios polarizados. Prueba mácula macular con el visoscopio. Este es un aparato que yo nunca he tenido la oportunidad de usarlo, pero me he dado cuenta que ayuda muchísimo justamente con la evaluación a nivel neurooftalmológico. Los filtros rojos claros, los filtros rojos oscuros, las 4 luces de Ward, la posimagen negativa, la posimagen positiva. Los más usados son los estriados de Bagolini y las luces de Ward, que los vamos a desarrollar más adelante. El cuarto aspecto de la psicofísica de la visión binocular es la fusión. Un objeto o un estímulo produce dos excitaciones, pero una sola percepción. Hay un componente motor y hay un componente sensorial. La fusión motora es el mantenimiento de la alineación física de los ojos para conservar la fijación bifoveal a nivel motor. La fusión sensorial, la imagen captada por la fobia y puntos retinianos periféricos en cada ojo, es enviada a la corteza de ambos lóbulos occipitales para integrarla en una imagen única. Se alteran al no coincidir color, luminosidad y superposición. Por lo tanto, la fusión es un fenómeno perceptivo. Si queremos profundizar un poquito más sobre fusión sensorial, es el fenómeno por el cual un objeto o un estímulo es percibido como único, a pesar de haber provocado dos excitaciones. La fusión se inicia con un adecuado y preciso movimiento de los ojos, un reflejo de fusión, destinado a hacer que las imágenes del objeto impresionen áreas retinianas que integran circuitos sensoriales correspondientes. Entonces, la fusión es un fenómeno perceptivo y se basa en la correspondencia sensorial. Acordémonos lo que acabamos de decir. Cada punto tiene justamente su correspondencia a nivel del otro ojo. Existe fusión aún entre áreas retinianas
con cierta disparidad en sus localizaciones espaciales. Por lo tanto, la fusión es un mecanismo, sí es perceptivo, pero es un mecanismo sensorio-motor que nos permite la percepción única de un objeto a pesar de haber tenido dos estímulos, uno por cada ojo. Esta fusión se completa a nivel de la corteza visual, donde se unifican estas imágenes y se perciben como únicas. Las sensaciones visuales recibidas deben ser similares o muy semejantes en ambas retinas. Cuando no existe eso, por ejemplo, un ojo tiene opacidad de medios, un leucoma corneal, una cicatriz a nivel de la córnea, o una de las retinas ha hecho un edema macular, o hay defectos refractivos más en un ojo que en el otro, una anisometropía, no van a recibir las mismas sensaciones visuales. Y por lo tanto puede haber una alteración en la fusión. En algunos pacientes, cuando inician con cataratas, les van a indicar que por momentos ven doble. Eso puede ser un síntoma de catarata porque no hay una adecuada fusión. Llegan los estímulos de cada ojo, pero de forma diferente. Y muchas veces no se forma una sola imagen, se forman dos. Si tenemos que resumir, la fusión es una unificación cortical en las zonas 17, 18 de los objetos visuales y nos permiten la percepción de una sola imagen. Si tenemos que hablar de fusión, vamos a hablar de varios términos. Uno es el oróftero, después el área de Panum. Poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata. ¿Qué es un oróptero? Es un horizonte de la visión. Son un grupo de puntos correspondientes binocularmente que se hallan en el plano horizontal de la cabeza, que pasa a través de los centros ópticos oculares y el punto de fijación. Miren cuántos puntos correspondientes hay en las diferentes zonas. Es un sitio en el espacio en donde los objetos estímulo tienen disparidad binocular cero. Muchos estímulos. El oróftero es una línea imaginaria que une una serie de puntos. Físicamente eso no existe. Es una línea que nosotros la trazamos. Que impresionan en ambos ojos áreas retinianas correspondientes. Puede haber múltiples puntos, pero siempre cada uno va a tener su área retiniana correspondiente en el otro ojo. Por lo tanto, los objetos o estímulos situados sobre estos, sobre cada área, se van a percibir como uno. Es la región del espacio situado delante de los ojos, en la que todos los objetos situados se ven simples y están usualmente al lado del objeto fijado. Ese es el oróftero imaginario, una línea imaginaria, pero ¿cómo funciona en realidad? En realidad es diferente a la parte teórica y no es como hemos visto acá. Él es cóncavo, perdón, el oróftero teórico es cóncavo, es convexo y el real es cóncavo y está hacia el sujeto y convexo hacia la distancia. Diferente de este, que es el teórico. Los objetos que están por fuera de esta área del oróftero van a ser vistos de forma doble. Es dentro del oróftero donde se sucede la disparidad de la fijación y donde se sucede la visión estereoscópica. Acá. Ese es el oróftero. Tenemos un oróftero teórico y un oróftero real, que tiene dos partes, cóncavo y convexo. También tenemos que saber del círculo de Biot. El círculo de Biot justamente es el oróftero teórico. El círculo representa la localización teórica de los puntos en el espacio, en un plano horizontal
que estimulan puntos retinianos correspondientes. Acá ya es un círculo con área convexa en esta zona. El real es diferente, es un área cóncava con área convexa. Encontramos que los puntos que forman el oróftero están situados sobre el sector de una circunferencia que une los puntos de fijación con los puntos nodales de los dos ojos. Siempre con un punto correspondiente en la retina del otro ojo. Cuando no hay esa correspondencia, hay una disparidad binocular. Hay una ligera diferencia entre los dos puntos de vista proporcionados por ambos ojos. Los objetos más cercanos o más lejanos que el oróftero estimulan puntos no correspondientes van a generar disparidad binocular o disparidad retiniana. O sea, la disparidad binocular y percepción de la profundidad estereoscópica. Los objetos que no se localizan en el oróftero longitudinal tienen disparidad binocular, que puede ser de forma cruzada, como lo que hace que se perciba más cerca el objeto fijado, porque se altera la profundidad, o una disparidad no cruzada, que es a nivel del cuadrado en esta figurita, que se percibe más lejos que el objeto de referencia fijado. Hay una disparidad cruzada y una disparidad no cruzada. Ya hemos visto el oróftero. Oróftero teórico, área convexa o un círculo. El oróftero real, que tiene un área cóncava y convexa. El círculo de Piet-Müller es justamente un círculo, pero teórico. Y ahora vamos a hablar del área de Panum. ¿Qué es el área de Panum? Es la zona circundante al oróftero, en la que los objetos se van a ver como únicos. Está alrededor del oróftero. Los objetos situados delante o detrás se van a ver dobles. Oróftero, área de Panum. Es lo que está entre el área convexa y área cóncava del oróftero. El área de Panum. También conocida como el área fusional de Panum. A cada punto de una retina le corresponde un área de la otra retina. Muy similar el concepto a la correspondencia retiniana. Estas áreas permiten que la percepción única tenga márgenes de tolerancia. Hay un intervalo de fusión sensorial. Su extensión depende de la distancia que se encuentra el objeto fijado. Se expande y se contrae. Depende del tamaño, de la nitidez y velocidad del estímulo. De una forma elíptica, un tamaño más o menos de 15 por 6 minutos de arco, y es necesaria para la estereopsis y define la zona de estereovisión. Cuanto más nos alejamos de la fobia, las áreas se hacen más grandes rápidamente. Entonces, el área fusional de Panum, acá tenemos un ejemplo. El ojo izquierdo fija un objetivo cuadrado. Aquí tenemos nuestro objetivo cuadrado. Entonces, un objeto de búsqueda visible sobre el ojo derecho se mueve hacia adelante. Acá. Adelante y detrás. El ojo izquierdo fija un objeto, que es el cuadradito, y el derecho tiene un objeto de búsqueda que se mueve para adelante y para atrás. La elipse del área de la retina, para el cual se dan dimensiones típicas para el área parafobial, es la proyección del área de fusión de Panum. Aquí está, justamente, es el área elíptica a nivel retinal. No se percibe en diplopia para los dos blancos dentro de esta área. Se supone que no deberíamos ver doble, pero si está fuera de esta área, sí tendríamos que ver doble, porque está fuera del área fusional de Panum.
Entonces, es un área o zona de fusión sensorial situadas por delante y por detrás del orófero. Delante y detrás del orófero. En que los objetos, a pesar de impresionar áreas retinianas no correspondientes o dispares, son vistos como simples. Es un espacio donde los objetos caen en áreas retinales dispares, pero que fisiológicamente producen una visión simple. ¿De qué depende? De la distancia del objeto, del tamaño, de cuán nítido sea y de la velocidad del estímulo. También se podría decir que es el intervalo de disparidades horizontales, dentro del cual el estímulo se seguirá percibiendo como único. Es un área donde justamente existe tolerancia para la fusión sensorial. Hay tolerancia. ¿Qué ocurre cuando la fijación no es simétrica? Hay una disparidad y es el grado en que los ejes oculares pueden dejar de interceptarse sobre el objeto fijado sin que se pierda la visión binocular normal. Es decir, que hay una desalineación de la fijación foveal de uno o ambos ojos en condiciones binoculares. Y esto nos lleva al concepto también de estereopsis o estereopsia. Es una sensación binocular de profundidad. Nos permite el ordenamiento subjetivo de los objetos visuales en profundidad o en 3D. Cuando tenemos los dos ojos funcionando, ya hay una adecuada fusión, una correspondencia retiniana adecuada, nuestro área de Panon funciona bien, la estereopsis va bien. Y no nos damos cuenta de cuán importantes son los dos ojos, hasta que por algún accidente nos parchan un ojo, nos operan y nos ponen oclusión, nos damos cuenta de cuán difícil es hacer nuestra vida diaria sin una adecuada estereopsis. O hay pacientes posterior a un episodio cerebrovascular o un accidente cerebrovascular que pierden la visión de un ojo. Son pacientes que no pueden agarrar un vaso, no pueden servir el agua de la jarra a un vaso, no calculan las distancias y se caen. Es muy difícil no tener estereopsis. Nosotros no valoramos nuestra estereopsis porque estamos acostumbrados a tenerla, pero cuando la perdemos, ahí nos damos cuenta de de lo útil que puede ser para nuestra vida diaria. Esta estereopsis es un acto binocular complejo. Utiliza señales de disparidad binocular. Nos permite percepción en profundidad. Percibe en 3 dimensiones a partir de una imagen bidimensional. ¿Qué aspectos intervienen en la estereopsis? 1, la distancia interpupilar. La disparidad dentro del área de Panon. Recordamos que el área de Panon es un área donde puede haber algunas pequeñas alteraciones, justamente a nivel de la correspondencia retiniana. Hay una imagen plana de referencia dada por el orófero y también intervienen las señales de profundidad no estereoscópicas. Nos permite una percepción simple, pero en profundidad. Es el juicio que se tiene sobre la profundidad debido a la disparidad de las imágenes retinianas. Además, las imágenes ofrecidas al cerebro por nuestra retina no son necesariamente idénticas. Como hemos visto, las imágenes en el orófero son planas. Los objetos en el área de Panon son percibidos como simples, hay una sensación de profundidad. Pero también hay otras señales estereoscópicas sin disparidad horizontal, como el tamaño aparente, la anteposición, la perspectiva ambiental, las sombras, la velocidad relativa y la superposición de contornos, como observamos acá en las imágenes. Hay una anteposición, hay un tamaño aparente, hay una perspectiva ambiental, hay sombras, hay velocidades. ¿Y cómo lo podemos medir este test? ¿Cómo podemos medir, la estereopsis? Existen varios tests para esto. Se usan placas o láminas, como por ejemplo el test de Land, el TNO, y se miden en segundos de arco o minutos o grados. Para objetos fijos, de 2 a 10 segundos de arco. Para objetos móviles, 40 segundos de arco. Dentro de un momento vamos a hablar justamente
del test de Lang, de las otras pruebas. De todo lo que hemos visto acá, podemos decir que para la visión binocular requerimos una fijación apropiada de cada ojo. Los campos visuales de los ojos deben sobreponerse en una amplia extensión para justamente brindarnos una sola imagen. Igual sistema óptico en cada ojo para que se formen en ambas retinas imágenes similares. Si hay una anisometropía muy marcada, no se van a formar adecuadamente estas imágenes. Además, las retinas deben de poseer puntos fisiológicamente correspondientes de un ojo hacia el otro, la correspondencia retinal. La semidecusación de las fibras en el quiasma óptico son atributo para la visión estereoscópica, o sea, debe haber una decusación. Si no hay la decusación, también vamos a tener problemas con la estereopsis. Como hemos visto, es un fenómeno bastante complejo. Es la máxima expresión de la fenomenología sensorial. Es un acto binocular que nos permite una percepción simple en profundidad. Es una gran ventaja que nos brinda la visión binocular e intervienen una serie de factores. Desde el desarrollo del reflejo de fijación, que es la facultad de dirigir la mirada hacia el objeto de interés. A la cuarta semana, o sea, al mes de vida, ya se comienza a detectar esbozos de fijación y cierto grado de seguimiento. A los 2 meses, esto continúa. Y a los 4 meses ya el paciente fija. La convergencia es la facultad de poder redirigir los rayos objeto dependiendo de su cercanía. A los 6 meses esto es solamente por segundos. A los 2 años ya el niño reconoce las distancias. El desarrollo de la acomodación convergencia es la capacidad del desarrollo muy lento que sigue el desarrollo de la agudeza visual. Se va acoplando a la convergencia que se ha ido desarrollando antes. Es incompleto a los 3 meses y se completa a los 5 años. Y la estereopsis se desarrolla completamente cuando hay un establecimiento adecuado de acomodación y convergencia. Aquí intervienen las 2 imágenes que ya las hemos visto anteriormente para que se formen una. Hay un punto de fijación, las áreas retinianas principales, la correspondencia retiniana en cada ojo. Y aquí vamos a desarrollar uno de los tests que podemos usar para evaluar justamente la estereopsis, que es el test de Timoth. Fue inventado en 1971 y desarrollado por la empresa Stereo Optical y compañía. Es un vectógrafo Polaroid tridimensional que consta de 2 láminas, como un cuaderno. La mayoría de nosotros probablemente ya la conocemos. Pero para su evaluación tenemos que usar estos lentes Polaroid. En esto podemos encontrar el test de la mosca, el test de los círculos y el test de animales. Tenemos una gama para poder escoger. El test de la mosca podemos usarla tanto en niños como en adultos. Al paciente se le indica que se ponga las gafas y le pedimos que toque el ala de la mosca o la patita delantera. Si la visión es correcta, va a indicar un punto por delante del plano, como que estuviera superpuesto. Pero algunos pacientes no lo ven. O ya se la saben de memoria. Los pacientes que pasan por muchos test ocupacionales ya se saben de memoria el test de la mosca. Entonces, podemos usar en el mismo test, pero el test de los círculos. ¿En qué constan? Son 9 rombos enumerados y cada uno contiene 4 círculos. Le indicamos al paciente que nos diga qué círculo está fuera del plano, como que estuviera levantado. Entonces le vamos indicando. Rombo 1, en el rombo 2, en el rombo 3. Y el paciente nos tiene que ir diciendo qué círculo es el que lo ve sobrelevado. También, si ya el paciente conoce ese test,
o es un paciente pediátrico, podemos usar el test de animales, que tiene el mismo fundamento. Consiste en 3 filas de animales que son dispares. De la misma forma, le preguntamos al paciente cuál de esos animales está en un plano diferente y el niño nos tiene que señalar. También tenemos el test de Lang. Esta prueba fue creada con el objeto de simplificar la determinación de la estereopsis en niños. Se basa en 2 principios, en puntos al azar y en rejillas cilíndricas. Cuando se ven con un solo ojo, les van a decir que no hay imagen, mientras que en la visión binocular se pueden reconocer las formas estereoscópicas. En esta prueba tenemos la de la mariposa. Cuando nosotros no nos colocamos los lentes, vamos a ver una serie de puntos dispersos. Nos colocamos los lentes y recién vemos la mariposa como que estuviera en 3D. El test de Lang se debe realizar en ángulos rectos. Eso quiere decir que el paciente tiene que estar en una posición adecuada y a una distancia de 40 centímetros y frente a la persona que se va a examinar. Y así el paciente de forma muy cómoda nos tiene que nombrar los objetos y describir. Otra alternativa para evaluar la estereopsis es el test de Frisbee. Este test, desarrollado por la empresa de Clement Clark, consiste en un conjunto de láminas transparentes, pero que tienen diferente espesor. Lo interesante es, en cada lámina se imprimen 4 discos de puntos aleatorios, 13 en la superficie anterior y 1 en la superficie posterior. Eso justamente va a permitir realizar el examen. Aquí tenemos las cartillas y justamente le indicamos en qué cuadrado está en la zona que es disparo. Igualmente nos tenemos que colocar frente a la persona a la que estamos examinando a más o menos unos 40 centímetros y le vamos mostrando justamente las láminas. La tarea del observador es identificar qué disco está en una superficie diferente a de los otros 3 objetos. No es un test de puntos aleatorios, ya que la profundidad observada es real. Sin embargo, debido a la existencia real de profundidad, se debe evitar que los observadores obtengan información, por ejemplo, el movimiento del paralelaje al mover la cabeza o de la acomodación. Hasta que hemos visto la parte normal, que deben de tener ciertos requisitos para tener una visión binocular. Cuando fallan, sea la fusión, sea la correspondencia retiniana, sea la localización, empiezan las anomalías de la visión binocular, como por ejemplo la confusión, la diplopia, la supresión y la conocida ambliopía. En la ambliopía tenemos varios tipos. Tenemos la ambliopía estrábica, la isometrópica, la anisometrópica y por deprivación. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí tenemos confusión. A primera vista podemos ver unas chicas muy simpáticas con sus tocados y bailarinas, pero nos podemos confundir y no necesariamente son señoritas. Son personas de otro sexo, pero que nos podemos confundir cuando podemos tener alguna alteración justamente a nivel de toda la vía visual. Es una percepción simultánea de 2 objetos diferentes. Las 2 fobias no pueden percibir objetos distintos simultáneamente. Entonces hay una rivalidad retiniana. Es como que cada fobia, cada ojo trabaja diferente y perciben objetos distintos, pero de forma simultánea y nos pueden dar una imagen que no necesariamente es la real. Por eso se llama confusión. El ojo izquierdo percibe una imagen, el ojo derecho percibe otra, y al final la imagen que se forma es completamente diferente a lo que es en realidad. También podemos hablar de la diplopia, muy conocida por nosotros, es la visión doble. El mismo objeto se ve en 2 localizaciones. Esto es debido a la desalineación
de los ejes visuales. La imagen cae simultáneamente en la fobia de un ojo y en el otro lado fuera de la fobia. Por eso se forman dos imágenes, como observamos aquí en la foto. Se perciben la imagen y otra imagen más. Entonces, al final, tendríamos que ver una sola imagen y terminamos viendo dos. ¿Qué ocurre cuando empezamos a tener estos fenómenos? Sea confusión o sea diplopia. El cerebro procura adaptarse. Muchos de ellos se relacionan con paresias, con parálisis, con restricciones y con ciertos estrabismos de inicio tardío. Un paciente estrábico o un paciente que ha tenido una parálisis, puede ser de diferentes tipos, puede tener tanto diplopia y confusión. Y el mecanismo compensatorio va a ser la tortícolis. Llevar la cabeza hacia el lado derecho, al lado izquierdo. Guiñar el ojo. Hay un síndrome de la mancha ciega, es como que una zona el paciente no logra ver. Y tiene también, procura tener mayor amplitud de fusión de la imagen. Todos son mecanismos compensatorios o de defensa cuando tenemos la confusión y la diplopia. Muchos pacientes vienen con tortícolis. Cuando enderezamos la cabeza, o el cuello mejor dicho, el paciente empieza a ver doble. Eso es bastante común en los pacientes, sobre todo en los neurológicos. Otro fenómeno es la supresión. El sistema visual central escoge uno de los objetos como objeto de interés y muchas veces suprime la imagen del otro. Es como que tiene preferencia por alguna imagen. Puede haber una supresión foveal y una supresión extrafoveal, dependiendo cuál es el objeto de interés principal. Y la otra imagen ni siquiera muchas veces la vemos. Lo suprime a nivel cerebral. Es una inhibición activa de la visión de un ojo como mecanismo sensorial destinado a evitar la diplopia y la confusión de imágenes a través de la conciencia. Las características de la supresión varían según el tipo de desviación y según la edad del sujeto. Cuando es todo un hemicampo, se presenta en exotropia y escotoma de supresión en esotropia. ¿Qué ocurre cuando hay el fenómeno de inhibición de supresión? Uno, se elimina a nivel cortical el estímulo visual. Hay también una parte dinámica y esto puede variar según la edad, la duración y el tipo de desviación. Esto puede ser a nivel monocular y permanente o también puede haber una desviación alternante. Se dice que es alternante cuando es obligatoria y desviación monocular y permanente cuando es facultativa. Hay varias formas de suprimir. Otra forma o clasificación sería la supresión central y la supresión periférica. Esto sí es bastante importante. La supresión central se hace para evitar la confusión. Hay un escotoma foveal y hay una supresión fisiológica. Y esto puede ocurrir a cualquier edad. Mientras que la supresión periférica es para evitar la diplopia. Aquí hay un escotoma extrafoveal, un escotoma fuera de la fobia, y la supresión es patológica. Esto ocurre en niños menores de 7 años, cuando el sistema visual no ha madurado lo suficiente, o no ha madurado porque justamente ha tenido algún proceso que ha evitado el desarrollo normal de la visión. Tenemos supresión central, supresión periférica. La periférica es en menores de 7 años. La supresión central puede producirse a cualquier edad. Esto puede ocurrir después de evisceración de un ojo o después de un problema cerebrovascular, de un accidente que justamente dañó esa zona que gobernaba el ojo. ¿Y cómo sabemos si de verdad suprime o no? Podemos pensar que el paciente ve bien, que es un fenómeno que es pasajero,
Pero ¿cómo tenemos esa certeza de que el paciente suprime? Tenemos varias pruebas. Vamos a tocar dos. Las luces de Ward y las gafas de Bagolini. Vamos a conocer un poquito más sobre las luces de Ward. No quiere cargar el video. Es importante que lo vean porque es para que ustedes lo entiendan. Se trabaja con distintas luces de colores y de acuerdo a eso nos orienta. Aquí está, luces de Ward. En este momento, preguntaremos al paciente cuántas luces puede ver y de. Lo voy a poner desde el inicio. El objetivo de este test es evaluar la habilidad de fusión plana o segundo grado de visión binocular, tanto en lejos como en cerca y en todo su recorrido. También se utiliza para detectar la presencia y el tamaño de un escotoma de supresión y se considera uno de los métodos más adecuados para evaluar la supresión. En cuanto al material que vamos a necesitar para realizarlo, en primer lugar necesitaremos un test formado por un fondo negro, 2 cruces verdes y un rombo rojo y un punto blanco. A veces, dependiendo del test, podemos encontrar, en vez de formas, círculos, pero siempre con la misma distribución cromática. Para realizar el examen en visión próxima y evaluar el recorrido, vamos a necesitar una linterna con el test de Ward, como veis en la imagen. Y por último, unas gafas rojo-verde con el filtro rojo delante del ojo derecho y el filtro verde delante del ojo izquierdo. Estas gafas deben ser anáglifas, es decir, que dichos colores superpuestos den como resultado el color negro. En cuanto a la técnica, colocaremos las gafas anáglifas con la corrección habitual del paciente. Y es importante hacerlo antes de proyectar el test para que el resultado sea lo más fiable posible. La sala debería estar con una iluminación ambiente. Cuando enseñamos la linterna al paciente, la luz blanca o el círculo blanco debe estar colocado en la parte inferior. Entonces, al colocar el filtro rojo delante del ojo derecho, estamos haciendo que el paciente vea 2 puntos, el punto luminoso rojo y el punto blanco. Y con el ojo izquierdo, con el filtro verde delante, estamos haciendo que el paciente vea 3 luces, las 2 verdes y el punto blanco. Para asegurarnos de que el paciente está entendiendo la prueba, vamos a tapar el ojo derecho y le vamos a preguntar si está viendo 2 puntos verdes y el punto blanco inferior ligeramente verdoso. Y después haremos lo contrario, taparemos el ojo izquierdo y le preguntaremos si está viendo 2 puntos, uno más rojo, más intenso, y el otro, el punto inferior, si lo está viendo ligeramente rosado. En este momento, preguntaremos al paciente cuántas luces puede ver y de qué color son. Importante, en qué posición las ve. Estas son las posibles respuestas que podría darnos el paciente. 4 luces. El sujeto presenta fusión plana. 3 luces. El sujeto suprime el ojo con el filtro rojo, es decir, el ojo derecho. Nos dirá que ve 3 luces verdes. Si ve 2 luces, el sujeto suprime el ojo con el filtro verde, es decir, el ojo izquierdo. Verá 2 luces de color rojo. Y si nos dice que a veces ve 4 y a veces ve 3, podría ser que el sujeto presentara una supresión alternante. Si el paciente nos dice que ve 5 luces, quiere decir que presenta diplopia. Y pueden darse estos casos. En el primero, si nos dice que ve las luces rojas a la derecha de las verdes, presenta diplopia homónima. El paciente tiene una endodesviación.
Si en cambio nos dice que las luces rojas están a la izquierda de las verdes, el paciente presenta una exodesviación, diplopia cruzada. También podría decirnos que ve las luces verdes por encima de las rojas. En ese caso, el paciente presenta una diplopia vertical, una hiperdesviación derecha. Y podría darse el caso contrario, que nos dijera que ve las luces rojas por encima de las verdes. En ese caso, el paciente presenta una hiperdesviación izquierda. Antes hemos dicho que las luces de Worth sirven para evaluar si el paciente presenta fusión plana, pero también para evaluar el escotoma de supresión central. Este test solo se realiza si la fusión plana es normal a 40 centímetros. Para ello nos colocaremos a 40 centímetros del paciente con la linterna en la mano y le pediremos que nos indique si el número de luces varía en algún momento. Y nos vamos alejando poco a poco, 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta alcanzar los 4 metros. Durante todo este recorrido podemos asegurarnos preguntando ocasionalmente al paciente si observa alguna variación o incluso podemos ofrecerle alternativas. Por ejemplo, si alguna de las luces le desaparecen o si el número aumenta o disminuye. Si el paciente nos reporta algún cambio, paramos y lo anotamos. Es muy importante anotar la distancia exacta en la que el paciente nos dice que observa algún cambio. Si hemos llegado a los 4 metros sin ningún cambio, anotarlo y se anota de la siguiente manera: no supresión a 4 metros. Lo normal en este test es que los 4 puntos luminosos se vean continuamente. Podría ocurrir que en alguna distancia el paciente solo vea 3 figuras o 2, con lo que podríamos pensar que está suprimiendo un ojo. Bien, pues en este momento le pediremos al paciente que se tape el ojo que no suprime y que nos diga si los puntos que antes no veía le vuelven a aparecer. Ahí pueden ocurrir 2 cosas. Si los puntos reaparecen, diremos que el paciente presenta un escotoma de supresión que ocurre solo en condiciones binoculares. Sin embargo, si los puntos no reaparecen, diremos que el paciente presenta un escotoma central unilateral. Una vez hemos localizado el escotoma de supresión, podemos valorar la intensidad o profundidad del mismo, y eso es relativamente sencillo de hacer. Una vez hayamos detectado la distancia exacta donde se nos presenta el escotoma, solo debemos cambiar la iluminación ambiental. En este caso, lo que vamos a hacer es apagar las luces completas de la habitación y volver a preguntar al paciente si la condición ha cambiado. Si nos dice que con la luz apagada la supresión continúa estando presente, vamos a considerar que esta es una supresión intensa o más profunda, como se quiera decir. Como veis en la imagen inferior, es justo lo contrario. Con iluminación ambiente vemos que el paciente suprime su ojo derecho. En cambio, cuando apagamos la luz, vemos que esa supresión desaparece. El paciente vuelve a presentar fusión plana, con unas condiciones mucho más distintas. Esto nos indica que ese tipo de supresión es poco profunda. Y por último, ¿cómo anotar todo esto en nuestra historia clínica? Pues debemos anotarlo de la siguiente manera. En primer lugar, indicaremos si existe fusión o no, si existe supresión de qué ojo o si existe visión simultánea. En segundo lugar, si hemos detectado un escotoma, anotaremos la distancia, el ojo, el tipo de iluminación que hemos usado y si las luces reaparecen o no. Y por último, la distancia en la que hemos realizado el test.
Entonces, las luces de Ward son muy importantes. Es un test que nos va a permitir definir si el paciente suprime o no suprime, pero si no tenemos a nuestro alcance el test de Ward, también podemos usar las gafas de Bagolini, que se pueden usar tanto en niños como en adultos, y vamos a ver también un video de cómo se realiza esto. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el test Bagolini. El test Bagolini es un test muy útil para determinar la correspondencia sensorial del paciente. Esta correspondencia sensorial puede ser a su vez normal o anómala, o a su vez se puede presentar una supresión del ojo, de alguno de los dos ojos. Para realizar este test necesitaremos dos instrumentos, una linterna y esto que podemos ver aquí, que son denominadas como las lentes de estrellas de Bagolini, que podemos observar aquí, que son unas lentillas planas con unas presenciadas estrías, las cuales están graduadas hacia 45 grados y hacia 135 grados respectivamente para cada ojo. Como dato adicional, saber que este test, durante su aplicación, las líneas estriadas pues no afectarán, no influirán sobre absolutamente para nada sobre lo que es el visual del paciente. Ahora vamos a explicar paso a paso el procedimiento para realizar el test de Bagolini. Primeramente situamos al paciente, ¿no?, cómodamente, y seguido de esto aplicaremos el estímulo luminoso a 40 centímetros del paciente sobre su parte nasal. Luego de ello pediremos al paciente que nos indique cómo observa a través de las lentillas. Si el paciente observa una X y el punto medio de la X, pues el paciente, habremos determinado que el paciente contiene una correspondencia sensorial normal. Si el paciente simplemente apreciaría una de las líneas, ya sea en sentido de 135 grados o 45 grados, pues habrá una supresión del ojo correspondiente. Entonces tenemos estas dos pruebas para evaluar supresión. Vamos a continuar con la parte de ambliopía. Ya hemos visto varias alteraciones. Hemos visto la parte de supresión central y periférica. Hemos visto diplopia, confusión. Y ahora nos toca hablar de ambliopía. La ambliopía es un término bastante conocido por nosotros. Es una reducción uni o bilateral de la mejor agudeza visual corregida que no puede atribuirse directamente al efecto de ninguna anomalía estructural del ojo ni de la vía visual posterior. O sea, a un paciente, para decirle que es ambliope, tuvimos que ver evaluado no solamente agudeza visual, sino toda la estructura ocular. El segmento anterior, segmento posterior, no encontrar una causa como tal, o sea, no hay ninguna anomalía estructural, y ahí recién podemos ponerle el nombre de ambliopía. O sea, no solamente la determinamos con agudeza visual. Es una falla en el desarrollo normal de la agudeza visual debido a alteraciones durante la experiencia visual temprana. Una estructura visual normal, una ambliopía funcional como tal, es cuando nosotros evaluamos y no vemos nada malo y el paciente tampoco ve nada. Entonces ese es el diagnóstico en sí de ambliopía. Las alteraciones neuroanatómicas y neurofisiológicas inexistentes a nivel retinal, pueden haber lesiones mínimas a nivel del cuerpo geniculado lateral y cambios mayores en la corteza estriada. Recordemos que la corteza estriada tiene varias capas y puede haberse alterado alguna de las capas y por lo tanto haber una ambliopía. Hay de tres tipos: de deprivación, defectos refractivos y el estrabismo.
¿Qué ocurre en un paciente con ambliopía? Hay una alteración en la localización espacial. Hay una fijación excéntrica. Eso lo podemos evaluar con el visoscopio. Hay fenómenos de que las imágenes o las letras se juntan. Eso se llama el crowding. Hay un efecto de luminancia que puede variar con luz o con oscuridad. Y puede haber una rivalidad retiniana y en algunos casos podemos evaluar con potenciales visuales evocados o con un electroretinograma. Veamos acá, por ejemplo, hay la imagen de un solo gato. Se supone que cada ojo debería ver al gato. El ojo normal lo ve de forma muy nítida y llega a la retina y a la corteza cerebral de forma muy nítida. O sea, es un ojito que permanece alineado. Pero el ojito que tiene ambliopía ve borroso. ¿Qué ocurre? Suprime y por lo tanto el ojo puede desviar. ¿Cómo se trata? Lentes, o sea, refracción, oclusión, que es muy importante para estimular justamente a este ojo ambliope, realizar la penalización y se puede usar también tratamiento farmacológico. La ambliopía funcional es una disminución de la agudeza visual cuando no hay lesión orgánica o no hay esa lesión proporcional que justifique el grado de ambliopía. Puede ser reversible dependiendo de la plasticidad sensorial. Si lo diagnosticamos a edades tempranas, pero si lo diagnosticamos a edades muy tardías, esa plasticidad sensorial se va a perder. La causa más frecuente es el estrabismo, la hipermetropía bilateral corregida, las cataratas congénitas, así estén operadas, la ptosis congénita unilateral intervenida. Cuanto más nos demoremos en justamente corregir las cataratas o las ptosis congénitas, más profunda va a ser la ambliopía y se va a perder justamente esa plasticidad sensorial. Para que un ojo sea ambliope, debe haber algún tipo de fijación, sea normal o anormal. Hay ambliopía con fijación central, hay ambliopía con fijación excéntrica o simplemente no hay fijación. Hay una ausencia de fijación. Entonces, ¿cómo es la ambliopía con fijación central? Fija a nivel foveal, pero hay una disminución de agudeza visual de forma moderada y se puede presentar un escotoma macular de supresión. Así fije a nivel foveal, puede el mismo cerebro formar un escotoma de supresión para que no haya algunos fenómenos de confusión. La ambliopía con fijación central conserva la dirección visual principal. Si recordamos los gráficos, el ojito, la parte central, que es la dirección visual principal. El escotoma macular persiste cuando se ocluye el ojo fijador. La disminución de la visión puede ser moderada en la mayoría de casos y severa en la minoría de casos. Cuando se le pide que el paciente fije en la estrella del visoscopio, se comprueba que lo hace con la fobia. El visoscopio es un aparato que nos permite justamente evaluar fijación. Entonces, cuando se evalúa, se comprueba que lo hace a nivel foveal. La ambliopía con fijación excéntrica. Esta ambliopía no fija a nivel de fobia, por eso se llama excéntrica. En este caso, la agudeza visual va a ser muy baja, porque recordemos que a nivel foveal están los conos. Y si no hay un estímulo a nivel de los conos, no vamos a ver muy bien ni en definición, ni en colores, ni en formas. Esta fijación puede ser parafoveal, paramacular, interpapilomacular o periférica. Aquí está, periférica, interpapilomacular, parafoveal, paramacular, fijan fuera de la fobia. Esta fijación excéntrica designa el uso sistemático de una región extrafoveal de la retina para la visión monocular en un ojo ambliope. Los grados leves de fijación excéntrica detectables solo con pruebas especiales como la visoscopía se ven en muchos pacientes con estrabismo y que van perdiendo relativamente la agudeza visual. La ambliopía por deprivación. Acá tenemos un paciente con cataratas congénitas, me parece que son bilaterales, y un paciente con un hemangioma a nivel de párpado.
Este hemangioma no solamente de por sí está el tumor, sino hay una tosis secundaria a la formación del hemangioma. Y esto justamente va a alterar las células a nivel de la corteza estriada y pueden producir justamente ambliopía. Esto se debe solucionar lo más pronto posible para que se desarrolle adecuadamente la vía visual. ¿Qué ocurre? Hay una ausencia de un estímulo visual o hay un estímulo muy defectuoso, como observamos acá, en un periodo crítico del eje visual, que es la pupila, muy poco está libre, entonces va a haber un estímulo defectuoso. Los más comunes, la catarata congénita y su consecuencia de operar muy tarde. Aquí obstaculiza justamente el eje visual. Un ojo normal con un adecuado reflejo rojo que nos indica que la retina está bien y en el otro ojo hay una catarata congénita o puede ser un retinoblastoma. Pueden ser varias cosas esta foto. La más común es la catarata congénita o la adquirida, pero también pueden ser opacidades a nivel de la córnea o puede ser una hemorragia vitrea que también nos puede llevar. Después de un trauma ocular puede ser un hemovitrio. Recordemos cuando hay un hemovitrio es la sangre dentro del vitrio que a veces conforme se va yendo el sangrado muchas veces se ve así. Se ve como que fuera medio amarillento cuando la sangre va desapareciendo de a pocos, pero hasta que haya ocurrido ese proceso ya el niño o el paciente tuvo una ambliopía por deprivación. La ambliopía estrábica es el resultado de una interacción competitiva o inhibitoria entre las neuronas que llevan impulsos de los dos ojos, que no pueden fusionarse y por lo tanto no pueden dar una sola imagen. Hay una dominancia de los centros de la visión cortical por el ojo fijador. Vimos una imagen en la que había mucha sinapsis y el otro ojo no había sinapsis. Hay una reactividad reducida, mantenida en los impulsos del ojo que no fija. Y el otro ojo procura justamente compensar. Y aquí tenemos la ambliopía anisometrópica. Un ojo tiene mucha más medida que el otro. Eso también se puede mejorar a través de una oclusión ocular. Esos son los temas que hemos tratado hasta ahora, pero hay algunas conclusiones respecto a la visión binocular. Entonces, la visión binocular es una organización intricada de componentes no solamente sensoriales, sino motores. Están destinados a garantizar la apliopía. ¿Qué es la apliopía? Es la correcta visión y la formación de una sola imagen y conseguir una representación subjetiva, exacta, de la profundidad y distancia de cada uno de los objetos en el entorno. La visión binocular normal va a depender de influencias tanto ambientales en la infancia en la primera infancia. Durante el desarrollo sensorial se necesita experiencias visuales normales para conseguir un sistema visual que se desarrolle por completo. Cada etapa es importante para la visión binocular. Ese es el tema que hoy día hemos tratado. Si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Alguna duda que tengan? Esto nos va a servir mucho para la parte de neurooftalmo, porque la próxima semana empezamos con parálisis y se van a dar cuenta que ahí es donde va a empezar a presentarse la diplopia, la confusión, la supresión. La ambliopía ya es un término ya conocido, pero las enfermedades neurooftalmológicas se relacionan muchísimo a lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Alguna duda que ustedes tengan? Tenemos bastante tiempo, también podemos conversar de algunas otras dudas que tengan respecto a los temas tratados hasta ahora. ¿Por qué ven en blanco y negro? Porque nosotros cuando nacemos tenemos el sistema visual inmaduro. Nuestra retina está inmadura, nuestra corteza estriada está inmadura y no tenemos los conos adecuados para justamente ver a colores. Por eso es que cuando nacemos vemos a blanco y negro. Conforme ya avanzamos en edad, 2, 3, 4 meses, recién empezamos a ver el rojo, el verde, porque también nuestros conos recién van madurando. Es por eso.
pero eso no es permanente, salvo en algunos casos raros que haya alteraciones justamente a nivel macular. Conforme el niño avanza, ya tiene que ir viendo colores. Por eso es tan importante estimular un bebé. Cuando nace, figuras de alto contraste, blanco y negro. Conforme va avanzando en edad, rojo, verde. Como hemos visto, el color que más demora en ver es el azul. En ese orden tenemos que irlo estimulando con colores de eso, rojo, verde, al final azul, pero los primeros juguetes o de estímulo deben ser de contraste alto, o sea, blanco y negro. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Alguna otra duda? Como le digo, así no sea de este tema, pueden ser de temas que hemos... ¿Alguna duda que tengan? Tenemos varios minutos todavía por delante. Bueno, si no hay más dudas, pues voy a dar por terminada la clase, pero a ver. Hola, Zenaida. Buenas noches. Perdón, Zenia Yanet. ¿Alguna duda que tengas? Doctora, buenas noches. Disculpe, Claro. cuando hay observación para levantamiento de salud ocupacional, a veces hay observaciones en la parte del estereoxis. ¿Hasta cuánto es lo normal que podemos levantar esa observación en un paciente con alteración en estereoxis? Un paciente tiene o no tiene estereopsis. No hay Ujú. que vio poquito, que me vio una patita de la mosca. Porque se califica por segundos de arco, ¿no? Exacto. Por eso. Dependiendo también del tipo de trabajo que ustedes les exijan. Porque no todos los trabajos le van a exigir cierto grado. Si el paciente va a ser conductor, va a trabajar con objetos, se pide que la mayoría de estos pacientes tengan la estereopsis casi completa. O sea, va a depender también del tipo de trabajo que tenga el paciente para la estereopsis. Por la ocupación. Por la ocupación. O sea, yo no trabajo mucho salud ocupacional, pero por la ocupación, las pocas veces que he visto pacientes de salud ocupacional, yo no le voy a, por ejemplo, un cirujano. Es un poco riesgoso que tengas una menor estereopsis de la permitida, porque puedo exponer a ese paciente a que haya algún tipo de problema. Dependiendo de la profesión es donde le voy a pedir el mayor grado de estereopsis. Pero en general, la mayoría de trabajos siempre nos van a pedir que tengamos algún grado de estereopsis, salvo que haya una adaptación justamente de ese estereopsis. Hay pacientes ojos únicos que se adaptan bastante bien y que cuando ustedes les hacen el examen probablemente le responda a ciertas partes del test. Eso debe haberles ocurrido con algunas pacientes. Como le digo, yo no trabajo mucho la parte de salud ocupacional, más trabajo la parte asistencial, pero más cuando califico estereopsis mucho me llevo por la profesión del paciente. ¿Cuál es el color de la retina? Es un color dependiendo de la edad también.
dependiendo también de algunas patologías, pero en general el color de la retina es un color medio entre algo naranja, es un color sano, entre amarillo y naranja, más o menos es así el color normal. Salvo, por ejemplo, que sea un paciente miope. Este paciente miope, vamos a ver más esclera. Por ejemplo, su retina va a ser mucho más blanquecina. En los pequeños, en los bebés, es un poquito más rojiza. O sea, depende también de la edad, pero un adulto más o menos es media entre naranja y amarilla. Ese es el color sano de una retina. Bueno, si no hay más dudas, damos por concluida la charla y nos estaríamos viendo al próximo martes a las 7 de la noche y ya entramos a parálisis, creo de tercer, de cuarto y de sexto par, que eso ya es bastante clínico. Entonces, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Buenas Buen- noches. Buenas noches.